Muy buenas tardes, amados hermanos. Es un gusto muy grande el poder estar otra vez con ustedes en esta maravillosa oportunidad que el Señor nos ha permitido tener de poder estar aquí nuevamente un domingo más. Hoy, domingo 6 de mayo del año 2023. Entendemos que es por la gracia, la misericordia y la fidelidad de Dios que estamos aquí. No hay otra razón o otro motivo por el cual estamos aquí. Y le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de poder ser bendecidos a través de alabar su nombre, la alabanza, la adoración. Y ahora es necesario que pasemos al momento de poder escuchar con atención la palabra de Dios, la palabra que es para nosotros, entendiendo primero, como dice Pedro, que es la palabra profética más segura, a la cual debemos prestar atención como una antorcha que ilumina el lugar oscuro, entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque ninguno de los santos hombres de Dios que le escribieron por su propia cuenta, sino que fue el Espíritu Santo inspirando a cada uno de ellos. Así que vamos a iniciar, hermanos, con nuestro estudio bíblico, sistemático y expositivo de la palabra de Dios, del libro de Romanos, capítulo 2, versículo 13. Hemos estado durante meses estudiando Romanos, versículo por versículo. Y hoy vamos a ver lo que hemos titulado el sermón de este día, Hacedores de la Palabra. En base a Romanos capítulo 2, versículo 13, dice la palabra de Dios: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y eso es lo que vamos a estudiar, hermanos, con la gracia y el favor de Dios. Así que vamos a orar para poner esto en las manos del Señor. Amado Padre, muchas gracias te damos, Señor, por la oportunidad de estar aquí, Señor. Porque ciertamente entendemos, Señor, que es por ti y por tu gracia, Señor. Es por ti y por tu fidelidad, Señor. Hoy queremos implorarte, Señor, que por amor a ti, que por amor a tu palabra, seas tú bendiciendo esta enseñanza, Padre. Porque lo que hoy queremos hablar, Señor, no es la sabiduría de un hombre, no es excelencia de palabras, no es hablar cosas humanas, filosofías huecas, nada, Señor. Lo que hoy queremos, Señor, es que tu palabra sea glorificada en este lugar, que tu palabra sea lo que pueda ser enseñado hoy, Padre, porque solo tu palabra es viva y eficaz, Señor. Solo tu palabra puede traspasar cada corazón aquí presente, Padre. Por favor, que sea tu palabra lo que sea expuesto con verdad, Señor. Tu palabra, por amor a ti, por amor a tu nombre, tú glorifica hoy tu palabra, Señor. Que se seque la hierba, Padre, que se marchite la flor, Señor, pero tu palabra va a permanecer para siempre, Señor. Te damos gracias, Señor. Y solo te pido, Señor, y te pongo en tus manos la vida de cada una de las personas que están aquí, Señor. Rogándote, Padre, que tu palabra caiga en buena tierra, Señor. Y por un siervo inútil, Señor, que tú solo lo puedas tomar en tus manos y usarlo para tu gloria, Señor. A ti toda la gloria, Señor. Porque de ti y por ti y para ti son todas las cosas, Señor. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Volvemos a leer, por favor, el pasaje en el cual va a estar basado el sermón de este día. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y aquí entendemos, hermanos, este texto a la luz de lo que las Escrituras nos dicen, segunda de Timoteo 3:16, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, nosotros hoy queremos la inspiración de las Escrituras.
una inspiración divina. Por lo tanto, hoy no vamos a interpretar estas palabras como las palabras de un hombre. No vamos a interpretar este versículo como solíamos hacerlo en la preparatoria cuando leíamos algún libro y teníamos que escribir un reporte acerca de ese libro. Básicamente interpretábamos las palabras de otro hombre. Aquí no vamos a interpretar la palabra de un hombre. Aquí vamos a interpretar la palabra de Dios. Necesitamos entender que toda la Escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, este versículo es perfecto. Es inerrante. Es infalible. Es una palabra fiel y verdadera. Pero también creemos que hoy la palabra de Dios, lo que hoy vamos a exponer, tiene el poder de impactar tu vida. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios, pero también es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Creemos también en la suficiencia de la palabra de Dios. Por eso hoy no venimos a traerte mi opinión, mi experiencia, mi sabiduría, mi consejo, lo que yo puedo decir a tu vida, porque eso de nada podría servirte a ti, porque sería un hombre hablando a otros hombres. Y eso nada puede hacer por nuestras vidas. Lo que hoy queremos hacer es exponer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, al impactar la vida de un hombre, puede venir a traer salvación. Y dice el apóstol Pablo, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y para una mejor comprensión y estudio de este pasaje, vamos a dividir la enseñanza del día de hoy en dos partes, dos puntos principales que vamos a abordar. El primer punto lo vamos a basar en la primera parte de este versículo, en la parte A. No son los oidores de la ley los justos ante Dios. Ese es el primer punto que vamos a abordar y es necesario para poder después darle el segundo punto de nuestra enseñanza, el cual es: si no, los hacedores de la ley serán justificados. Y vamos a entender hoy con la gracia de Dios lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios en base a este versículo 13 del segundo capítulo de Romanos. Antes de iniciar, tenemos que dar un pequeño contexto de lo que hemos estado viniendo hablando durante estos días. Hemos estado hablando desde Romanos capítulo 2, versículo 1, acerca del juicio de Dios, acerca del justo juicio de Dios, acerca de aquel día en el cual Dios, con todo su poder, con toda su justicia, con su santidad, va a dictar un justo juicio sobre cada ser humano. Y la regla del juicio de Dios, hermanos, que es lo que estamos hablando ahorita, porque ahorita estamos hablando de qué manera juzga Dios. Al principio del capítulo 2 hablábamos de qué manera es el juicio de Dios, sobre quienes cae, de qué manera será efectuado. Ahora estamos hablando de qué forma es en la cual juzga Dios. Hay 3 grados de luz que son revelados a los hombres. 3 grados de luz por los cuales el hombre puede entender el juicio de Dios. Y estos 3 grados son, en primer lugar, la luz de la naturaleza. En segundo lugar, la luz de la ley. Y en tercer lugar, la luz del Evangelio. Y si tú recuerdas, la semana pasada vimos este primer punto de la luz de la naturaleza, porque nos dijeron que todos los que sin la ley han pecado, Romanos capítulo 2, versículo 12, todos los que sin la ley han pecado, sin la ley perecerán, y todos los que con la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y aquí estamos hablando de la luz de la naturaleza. ¿En qué sentido? En el sentido de que toda aquella gente que nunca ha tenido la ley de Dios, ni la Escritura, ni nadie les ha predicado, ni nadie les ha hablado de Dios, sin la ley serán juzgados. ¿Por qué? Porque la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Es un entendimiento que Dios nos ha dado de poder comprender lo que es bueno y lo que es malo. Y todo niño, no importa lo chiquito que sea, desde que nace, tiene la habilidad de poder identificar aquellas cosas que son buenas
y que son malas. Entonces, por lo tanto, no hay excusa, porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también van a perecer. Cuando alguien pregunta, ¿qué es de aquella gente en tribus indígenas, en lugares recónditos del mundo, donde nadie nunca ha ido, donde nadie nunca, mucho menos les ha predicado el Evangelio, donde nadie mucho menos les ha dado la palabra de Dios, no saben leer, no saben escribir, no saben ni siquiera que hay otra civilización alrededor de ellos? ¿Qué va a ser de esa gente cuando mueran? ¿Qué va a ser de sus almas? Tenemos una conciencia natural, hermanos. Y la palabra de Dios, lo vimos ya en domingos pasados, en Romanos capítulo 1, nos dice que lo que de Dios se conoce, por Él se conoce. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se revelan claramente a la luz de la naturaleza, de manera que no tienen excusa. Entonces, aquellas civilizaciones que de hecho levantan sus propios dioses y concepciones de ideas de Dios, ¿por qué crees que crean dioses? Porque ellos saben que hay algo detrás de todo eso. Pero como dice también Romanos 1, conociendo a Dios, no le dieron gracias, ni le dieron honra como a Dios, sino que profesando ser sabios, se hicieron necios y se entenebrecieron sus necios corazones y prefirieron darle la gloria a la criatura antes que al Creador, aquel que es bendito por los siglos. Entonces, todos los que sin la ley han pecado, sin la ley perecerán. No hay excusa. Y todos los que con la ley han pecado, con mayor razón, porque por la ley es que serán juzgados, porque ellos sí conocieron la ley. Y ese es el contexto de lo que hablamos la semana pasada. Porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley perecerán, y todos los que con la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y ahora vamos a ver, eso fue en una cuestión a cómo Dios juzga a la luz de la naturaleza, a la luz del entendimiento que todos nosotros tenemos. Y ahora vamos a ver a la luz de la ley. ¿Qué es lo que la ley nos quiere revelar? Esta segunda regla del juicio de Dios. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de ella. Ellos serán justificados. Y vamos al primer punto, ahora sí, de esta enseñanza. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que tanto los incrédulos que no han recibido la ley de Dios, como aquellos que todavía la tienen, o sea que ya la recibieron, que tanto aquellos que tienen la ley de Dios, tanto los incrédulos que han recibido la ley de Dios, como los que todavía no la han recibido, perecerán. No importa si son gente que han recibido la ley de Dios o que no la han recibido, tanto los incrédulos que la han recibido como los que aún no la reciben van a perecer. No se trata de que la gente sea inocente hasta que conoce la palabra de Dios. No funciona de esa forma, de que yo soy inocente hasta que alguien me predica, hasta que alguien me da una Biblia, hasta que alguien me enseña de Dios, entonces ya dejo de ser inocente porque ahora sí conozco. No se trata así. No funciona de esa forma. No se trata de que el hombre es inocente hasta que conoce de la palabra de Dios, porque cuando Cristo viene a este mundo, está escrito en Juan 3:16, dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Cristo Jesús no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Y sabes por qué Cristo no vino para condenar al mundo? Porque el mundo ya estaba condenado. Por eso Él vino a salvar al mundo. Porque si el mundo no estuviera bajo condenación, entonces ¿a qué vino Cristo? Pero el mundo ya estaba condenado. Por eso Cristo no vino para condenar al mundo, porque el mundo ya estaba condenado. Desde Adán y Eva, el mundo ya estaba bajo condenación. Entonces no se trata
de que el hombre es inocente hasta que conoce la palabra de Dios. Porque el hombre nunca ha sido inocente, nunca ha sido puro y limpio y perfecto delante de Dios. Nunca. Y cuando nos dice que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, nos está hablando de que el castigo de juicio de Dios va a ser proporcional, amado. ¿En qué sentido? Va a ser un justo pago por nuestras malas obras. Una justa retribución, como ya lo vimos hace 15 días, que vimos de que delante de Dios no hay acepción de personas, que vimos primeramente al judío, también al griego, porque delante de Dios no hay acepción de personas. Vamos a recibir la justa retribución de nuestros pagos, y la Escritura claramente habla de esto. Jesucristo mismo hablaba de esto, de que el justo juicio de Dios va a ser proporcional a nuestras malas obras. Jesucristo dijo: al que mucho se le da, mucho se le demandará. Entonces, aquellos que tienen la ley, como tú y como yo, porque aquí todos conocemos la ley de Dios, y tenemos más que aquellos que le ignoran, van a perecer igual, pero tú y yo que tenemos el conocimiento de la ley de Dios, al que mucho se le da, mucho se le demandará. Y cuando Cristo hace lamento sobre aquellas ciudades impertinentes, ¿de qué forma lo dice, no? Ay de ti, Capernaum, ay de ti, Jerusalén, ay de ti, porque si en Sidón, en Tiro, en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, ciudad, se hicieron, hubieran creído. Pero tú recibiste estos milagros, estas señales, esta palabra, esta predicación, y no creíste. Más tolerable será el castigo para Sodoma y para Gomorra en aquel día que para ti, porque tú oíste, porque tú sabías y no hiciste caso. Entonces, el pago del justo juicio de Dios es proporcional. Aquellos que han sido expuestos a la ley escrita de Dios, aquellos que han sido expuestos a la palabra escrita de Dios, son más culpables y serán juzgados sobre la base de esa ley escrita, puesto que la posesión de la ley no te justifica de nada. Esto es importante entenderlo. La posesión de la ley no justifica, porque eso es lo que tenían los judíos. Ellos poseían la ley. Ellos poseían todo el consejo de Dios, todo. Ellos poseían la palabra, las escrituras, todo lo que es el Antiguo Testamento. Los judíos lo tenían, lo sabían a la perfección, conocían la ley, conocían su pasado, conocían a sus antepasados, conocían a Jehová, conocían todo. Los padres tenían la obligación de enseñarle la ley a sus hijos de manera que ellos anduvieran conforme a esa ley. Los judíos tenían la ley, tenían los sacrificios, tenían los rituales, tenían el templo, tenían la ley, tenían sus ceremonias, sus tradiciones, sus festividades, el conocimiento de la voluntad de Dios. Los judíos tenían todo eso y no eran justos delante de Dios. Y Cristo los llamaba al arrepentimiento, porque la posesión de la ley no justifica. Y hoy necesitas entender eso. No vas a ser justo delante de Dios por tener la Biblia, por leer la Biblia, por orarle a Dios, por ir a la iglesia, por pertenecer a la iglesia, por ayunar, por hacer esto, por hacer aquello. La posesión de la ley no justifica, porque no sirve poseer, sino hacer, y lo vamos a ver más adelante. Pero los judíos se enorgullecían tanto de la ley, de sus obras, de que eran el pueblo escogido de Dios. Pero el apóstol Pablo aquí lo único que hace es confirmar lo que él siempre ha estado diciendo. Él muestra por medio de estas palabras que el tener, oír o conocer la ley de Dios
no justifica a nadie. El apóstol insiste que el tener, oír y conocer a Dios no justifica a nadie, sino más bien hacerla. Y fíjate, la primera carta que escribe Pablo en toda su historia es Gálatas. Y mira lo que le dice Pablo a esta iglesia que se estaba apartando de la verdad, que se estaba volviendo a otro camino, a querer ser salvos por las obras. Gálatas capítulo 3, versículo 11, dice Pablo a la iglesia en Galacia, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces no es por la ley ni por las obras, sino por fe y por gracia. Y lo mismo aplica a nosotros, hermanos. No podemos tomar la posición de los judíos y decir, pero es que yo pertenezco a la iglesia, yo voy a la iglesia, yo oro, yo ayuno, yo leo la palabra. La posición de la ley no justifica delante de Dios, porque puedes estar lleno y repleto y adornado de obras y de la ley de Dios sin siquiera vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Puedes aparentemente ser moral, como eran los reyes en el tiempo de Israel. Está el tiempo del profeta Jeremías, un tiempo lleno de inmoralidad, un tiempo lleno de perversión, lleno de idolatría. Pero ahí estaban los reyes de Judá, los reyes de Israel, celebrando la Pascua, bien felices, gozosos, alegres, celebrando esta fiesta solemne que Dios había instituido como una conmemoración de que el pueblo de Israel había salido de Egipto, y los reyes de Israel estaban perdidísimos, viviendo una vida de destrucción, viviendo una vida de inmoralidad, adorando a otros dioses. El pueblo igual de perdido, pero festejando la Pascua. Festejando la Pascua. Confiando que aunque Babilonia llegara, ellos no caerían porque eran del pueblo escogido de Dios. La posición de la ley no justifica, porque esa nación cayó por el juicio de Dios, porque ellos tenían la ley, tenían el templo, y en ese entonces tenían el arca de la alianza y los 10 mandamientos con ellos, pero no vivían lo que Dios demandaba de sus vidas. Y la posición de la ley, por mucha que tuvieran y por mucho que estuvieran festejando la Pascua, no justificaba delante de Dios. Ese es el primer punto a entender, hermanos, que la posición de la ley no justifica. Porque no son los seguidores de la ley los hacedores delante de Dios, porque pues si fuera así, todos los que estuviéramos aquí seríamos justos delante de Dios. Pero es cierto que no todos los que estamos aquí somos justos delante de Dios. Porque si se tratara por oír la ley de Dios, ¿cuánta gente no sería justa delante de Dios? Segundo punto, entonces, ¿quiénes son aquellos que son justos delante de Dios? Porque no son justos delante de Dios los seguidores de la ley, sino los hacedores de la ley. Esos serán justificados. Y vamos a tratar de entender esto, porque aquí tenemos que tener cuidado y tratar este tema con delicadeza, porque en ningún momento la Escritura nos está incitando a decir que la salvación es por obras y por cumplir la ley de Dios. No, para nada. No, la salvación no opera de esa forma. Entonces vamos a tratar este tema con cuidado, empezando a entender lo que Cristo nos quiere decir acerca de esto. Mateo capítulo 7. Jesús está enseñando. Jesús está hablando las verdades acerca del reino. Y Mateo capítulo 7 es un capítulo espectacular que viene siendo parte de lo que Cristo ha estado hablando a lo largo del Sermón del Monte. Y fíjate lo que nos dice el versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Te acuerdas que hace 15 días te hablaba de que seguir a Cristo es totalmente gratis? Porque la gracia que Dios da y la salvación que Él otorga es totalmente gratuita. Pero al mismo tiempo cuesta todo. ¿Y aquí lo está diciendo Cristo?
que es el camino angosto, la puerta estrecha, un camino difícil, pero que lleva a la vida. Y Cristo está enseñando estas cosas e inmediatamente dice en el versículo 15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, porque por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Entonces, ¿acaso alguien que no ha nacido de nuevo puede cumplir la ley de Dios? ¿Puede llevar a cabo la voluntad de Dios? ¿Puede hacer lo bueno y lo recto delante de Dios? ¿Acaso puede recogerse uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No puede una persona inconversa dar buenos frutos delante de Dios, y tampoco es posible decir que una persona convertida esté dando malos frutos delante de Dios. Por eso Cristo nos dice: por sus frutos los conoceréis. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y Cristo sigue hablando y revelándonos más verdades, y nos dice el versículo 21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No son los oidores de la ley los justos delante de Dios, sino los hacedores. El que hace la voluntad de mi Padre es que está en los cielos. Así que no se trata de que son los que dicen Señor, Señor, porque la posesión de la ley no justifica. Porque la posesión de la ley no justifica. Porque la profesión de fe no justifica. Porque puedes pasártela toda tu vida diciendo que tú eres cristiano. ¿Eso qué? Puedes pasártela toda la vida diciendo que conoces a Dios. ¿Y eso qué? Porque la posesión de la ley de Dios no justifica a nadie, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Haces la voluntad de Dios? ¿Verdaderamente vives y caminas en la voluntad de Dios? Porque muchos me dirán, dice Cristo en aquel día: Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre realizamos, en tu nombre. Y yo les diré: yo no los conozco a ustedes. Porque Cristo claramente dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y mis ovejas me conocen a mí y yo las conozco a ellas. Apartaos de mí, hacedores de maldad, no hacedores de mi ley, no hacedores de mi voluntad, hacedores de maldad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y Cristo sigue hablando, y parece que cada revelación es consecuente a la siguiente, y Cristo nos empieza a hablar de dos personas. Dice: aquel hombre que oye mis palabras y no las hace, oidor de la ley, mas no hacedor de ella, le compararé con un hombre que edificó su casa sobre la arena, y entonces vino lluvia, vinieron vientos, vino la tempestad, y la casa se cayó, y fue grande su ruina, porque no estaba edificada sobre la roca. Y Cristo añade: pero aquel que oye y hace mis palabras no son los oidores de la ley, sino los hacedores de la ley. Aquel que oye mi palabra y la hace, le compararé a un hombre que edifica su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, vinieron vientos, vinieron tormentas que azotaron contra aquella casa, pero la casa no cayó porque estaba edificada en la roca. Y la roca es Cristo, la roca es su palabra, la roca es lo que Él dice. ¿Te das cuenta cómo esta exposición gloriosa del Señor Jesucristo arroja demasiada luz sobre las palabras del apóstol Pablo, diciendo: si no, los hacedores de la ley serán justificados? Nos arroja mucha luz este texto. Ahora sí podemos entender mejor lo que nos dice Romanos capítulo 2, versículo 13. Porque entonces ese texto no se refiere a que por medio de la obediencia, a que por medio
de la obediencia a un sistema de estatutos obtendremos la salvación. No se refiere a eso. No se refiere a que a través de la obediencia de un sistema de estatutos obtendremos la salvación, sino que se refiere a la voluntad de Dios. No sirve de nada oír la palabra de Dios sin fe y sin obediencia. No sirve de nada. Porque mucha gente tiene en mente Romanos 10:17. Y mucha gente dice, es que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, si yo oigo la palabra de Dios, esa palabra va a producir en mi fe, y esa fe produce salvación. Pero no funciona de esa forma. Porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero la fe es don de Dios, y a quien Dios quiere, Dios viene y trae la fe. No depende de que tú decidas tener fe en un día para otro, de un domingo para otro. El próximo domingo, ahora sí ya tengo fe. No se trata de eso. La fe es por el oír, aleluya. ¿Y el oír qué? Oír la palabra de Dios. Por eso es que la fe, hermanos, va totalmente de la mano de la obediencia. Y esto parece totalmente contradictorio a veces en las Escrituras, porque por un lado se nos dice que somos salvos por fe y por gracia, y que en lo absoluto somos salvos por obras y por la ley, pero nos dice que la obediencia va de la mano a la fe. ¿Cómo la obediencia a la voluntad de Dios puede ir de la mano de la fe? Porque, hermanos, no son los oidores de la ley los que son justos delante de Dios, sino los hacedores de ella serán justificados. Porque cuando Santiago nos dice, ten cuidado de no ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Porque aquel hombre que escucha la palabra de Dios y al rato se olvida de ella, es como un hombre que se ve en el espejo, se va y al rato ya se le olvidó de cómo era su rostro. No seamos oidores nada más de la palabra de Dios, sino hacedores de ella. ¿Por qué? Porque ciertamente somos salvos por fe y por gracia, hermanos. Y que eso quede claro hoy. Ninguno aquí presente jamás podrá comprar la salvación de Dios. Jamás podrá comprar la gracia de Dios, porque la gracia de Cristo no es una gracia barata que el hombre pueda comprar o que el hombre pueda adquirir. ¿Qué precio le puedes dar tú a la gracia de Dios? ¿Qué valor le puedes dar a la gracia de Dios? ¿Cuánto vale la vida de Cristo? ¿Cuánto vale su sangre? Su sacrificio, su muerte, ¿cuánto vale? La gracia de Dios no es una gracia barata que hoy venimos a ofrecerte, de que tú la puedes comprar realizando estas obras, realizando el 1, 2, 3 de la salvación, el ABC de la nueva vida. No. La gracia de Dios es gracia. Y es una gracia en primer lugar soberana, a quien Dios quiere, Él la da. Y también es una gracia gratuita. Cuando Dios la da gratis, porque a Él así le plació hacerlo. Pero lo que pasa es que las obras, hermanos, están totalmente pegadas a nuestra salvación. Porque dice Santiago, bueno, dices tú que tienes fe, yo tengo obras. Dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mis obras sin tu fe. Y entonces dice, la fe sin obras es muerta. Y no se trata de que seamos salvos por la fe y por las obras también, no. Santiago y Pablo jamás están contradiciendo uno al otro. Lo que está diciendo Santiago es que en el momento en que Cristo venga a traer salvación a tu vida por fe y por gracia, en ese momento van a haber obras que demuestren esa salvación, cosa que Cristo ya arrojó luz sobre nosotros. Por sus frutos los conoceréis. El buen árbol, buen fruto da. Entonces las obras vienen a ser una respuesta, un resultado de esa fe, no un requisito para ser salvo, sino un resultado de esa salvación. Es imposible, por lo tanto, hacer
la voluntad de Dios sin ser salvo. Es imposible. Jamás ningún hombre, ninguna mujer que no sea salvo va a poder hacer la voluntad de Dios. Aunque quieras, aunque te esfuerces, aunque lo desees, aunque lo busques, es imposible que una persona que no ha nacido de nuevo haga la voluntad de Dios. No lo digo yo, lo dice Cristo. Juan 3, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero mientras no hayas nacido de nuevo, lo que es nacido de la carne, carne es, carne será y carne seguirá siendo hasta que Cristo venga a cambiar tu vida. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es Dios, por lo tanto, el que nos capacita para obedecer su voluntad. Es Dios, por medio de la salvación, el que nos capacita para hacer su voluntad, porque Él nos viene a nacer de nuevo. Él nos viene a ser una nueva criatura. Yo no soy el que tiene la capacidad o el poder de hacer la voluntad de Dios y obedecer sus leyes y mandamientos. Es Dios el que por medio de la salvación nos capacita para obedecer su voluntad. Principio que se viene enseñando, hermano, desde Ezequiel capítulo 36, cuando dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu, quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne, y pondré mi espíritu dentro de ellos para que anden en mis estatutos y guarden mis mandamientos. El hombre no puede por su propia cuenta obedecer a Dios. Quien no es salvo no quiere ni puede obedecer la ley de Dios. No quiere porque pues su naturaleza no lo quiere, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y la carne no quiere obedecer la voluntad de Dios. Entonces el hombre inconverso no quiere obedecer la voluntad de Dios, y además de todo, no puede. Es imposible. Porque lo que hace que el creyente obedezca la voluntad de Dios ni siquiera es el creyente mismo, es el Espíritu Santo que mora en él. Entonces, lo que nos dice la palabra de Dios, que los que son los hacedores de la ley serán justificados, no se trata de obedecer unos simples pasos y listo. Implica mucho más que eso. Y déjame abrirte un poco el panorama para que lo entendamos todos. La ley de Dios no es la ley humana, no es el Código Civil de México, no es ninguna ley establecida por un hombre, no. La ley de Dios, la ley divina, exige una perfecta obediencia. La ley de Dios exige una perfecta obediencia, y lo que no es perfecto, pues no es justo entonces, ¿no? Nos queda claro eso. Lo que no es perfecto no es justo entonces, y no hay justicia alguna en eso. Lo que no es perfecto no es justo. Ni se considera, ni se puede considerar una justicia imperfecta como perfecta. O sea, la ley de Dios demanda justicia perfecta, pero tu justicia no es perfecta. Entonces una justicia imperfecta no se puede considerar perfecta de ninguna manera, porque acusa, porque declara culpable al pecador, porque maldice y condena cada transgresión que se comete en contra de esa ley. Por lo tanto, la ley de Dios es la norma de la justicia perfecta. Pero, y aquí es donde vamos a encontrar la excepción, pero todos nosotros somos transgresores de esa ley. Entonces la ley lo que demanda es perfección y justicia perfecta. Y si todos nosotros somos transgresores de esa ley, entonces no somos perfectos, nuestra justicia no es perfecta, y por lo tanto no podemos de ninguna forma, de ninguna manera, ser justificados por medio de una obediencia a una ley que no cumplimos ni siquiera.
La ley es la norma justicia, de la justicia perfecta, pero todos nosotros somos transgresores de ella. Por lo tanto, hermanos, es necesario que busquemos la justificación en otro lado. ¿Y quieres ver cómo la justicia de Dios verdaderamente en respecto a la ley no es algo que hay en nosotros? Vamos a ver poco a poco. Isaías capítulo 1 nos dice que en el hombre no hay nada bueno, sino que de la planta de los pies hasta la cabeza lo único que hay herida, hinchazón y podrida llaga. Más adelante dice Isaías, en el capítulo 65, dice que nuestras mejores obras de justicia, además de todo, delante de Dios, son como trapos de inmundicia. Eclesiastés capítulo 7 nos dice que lo único bueno que el hombre sabe hacer es pecar de continuo. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 nos dice: la paga del pecado es la muerte. Santiago capítulo 2 versículo 10 nos dice que el que infringe la ley, aunque sea en un solo punto, se hace culpable de toda la ley entera de Dios. Primera de Juan capítulo 1 versículo 10 nos dice que todo aquel que dice que en él no hay pecado, el tal es un mentiroso. La verdad no está en él y hace a Dios mentiroso. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 al 8 nos habla de que el pecado es infracción de la ley y que todo aquel que ha nacido de nuevo no practique el pecado, porque el pecado es del diablo y todo aquel que peca del diablo es. Todos esos textos y muchos más nos ilustran que todos nosotros, sin excepción alguna, hemos pecado y transgredido la ley de Dios. Entonces, no podemos ser justificados por la ley. Todo esfuerzo que el ser humano haga por querer ser justificado por una aparente obediencia va a acabar siendo totalmente inútil, porque ni siquiera obedeces perfectamente la ley de Dios. ¿Cómo quieres ser justo a través de algo que tú ni siquiera obedeces, que tú ni siquiera vives, que no practicas? Es imposible ser justificados a través de la ley de Dios. ¿Qué le dice Cristo a la multitud que estaba allá alrededor, preparada para apedrear a una mujer adúltera? ¿Está bien? La ley de Moisés manda que muera apedreada. Perfecto. Así es. El que esté libre de pecado, levante la primera piedra y arrójese de esa mujer. Y allá había fariseos, hermano. Gente con una pulcritud y santidad exterior, obviamente, que ni tú ni yo tenemos. Gente tan celosa de la ley y no pudieron levantar ni una piedra, ni uno de ellos. Porque aún ellos entendían que nadie estaba libre de pecado. Nadie. No existe ni una sola persona en la historia de la humanidad que sea justificada por las obras de la ley, puesto que nunca jamás encontraremos a alguien que pueda presumir, alguien que pueda vanagloriarse de haber cumplido la ley a la perfección. Nadie, nunca jamás lo vas a poder encontrar. Porque, hermano, no es por obras, sino por gracia. Y si es por obras, entonces la gracia ya no es gracia. Y entonces por demás murió Cristo Jesús. Porque si tú puedes ser salvo por lo que tú hagas, por lo que tú digas, por lo que tú realices, entonces Cristo para ti te sobra. Porque entonces Cristo no puede hacer nada por ti. Porque si tú puedes ser justo por tu propia cuenta, porque si tú puedes ser justo por tus propias obras,
Entonces de verdad te digo, no busques a Cristo porque no puede hacer nada ya por ti, porque tú eres justo por tu propia cuenta. Por lo demás murió Cristo. Y su gracia ya no es gracia, porque si es por obras, la gracia ya no es gracia. No es por obras. Dice Pablo a los Gálatas otra vez. Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Cristo, en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie, absolutamente nadie será justificado, porque no es por obras, sino por gracia, amado. Porque si no, por demás murió Cristo. Y vamos a terminar para que lo entiendas mejor. Lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar hoy en Romanos 2:13. Vamos a leer Romanos, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 30. Y no vamos a detenernos mucho, porque podríamos hablar 6 horas de Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 30. No vamos a detenernos mucho, solo quiero poder reforzar lo que estamos diciendo. Y va entendiendo versículo por versículo lo que Dios está tratando de explicarnos a través de su palabra. Dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por nuestros pecados, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida, claro está. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión.
No es por obras, hermano. Es por la gracia de Dios. Y podríamos tardarnos horas en explicar cada versículo que leímos aquí. Pero necesitas entender algo, que la salvación es de Jehová. Dice Jonás capítulo 2 versículo 8, la salvación es de Jehová. Y nosotros sostendremos esta verdad, hermanos, siempre. Porque si estamos como iglesia orando por una persona inconversa, así oremos día y noche, así ayunemos por esa persona, así le prediquemos, así le demos libros, Biblias, enseñanzas, hagamos lo que hagamos, la salvación solamente Dios se la va a poder dar. No nosotros, no yo, no un hermano, no una hermana, nadie puede dar la salvación sino solo Dios. La obra no es de ningún hombre. La obra no te pertenece ni a ti ni a mí. Porque si fuera por ti y si fuera por mí, esta obra estaría hundida en el fracaso. Es por Dios. Porque Él es el dueño de la obra. Por gracia sois salvos, dice Pablo. Efesios capítulo 2 versículo 8. Por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que, hermano, no puedes venir y creer que la salvación que Dios ha traído a tu vida ha sido porque había algo bueno en ti, ha sido porque tú eras importante, ha sido porque tú podías ser útil, porque lo que tú eres, mi hermano, eres de lo vil y menospreciado de este mundo. Humildes, hermanos, porque la salvación no te la mereces, ni tú ni yo. Y tú, que no eres salvo, cuidado con que quieras comprar la gracia y la salvación de Dios. Porque no hay nada en este mundo que puedas hacer para ser salvo. Y mientras buscas salvar tu vida, la perderás. Vas a perder. Porque no es por lo que tú hagas, porque no es por ti, porque no depende de ti, sino de Dios. Solo han habido en esta tierra 2 hombres perfectos. 2. ¿Quién es uno? ¿Quién? Jesús. ¿Y el otro? No, que ha pisado esta tierra como nosotros lo estamos haciendo. Hay otro hombre que ha sido perfecto. Adán, antes de la caída, era perfecto. Después de la caída de Adán no ha habido hombre perfecto en esta tierra, más que Cristo Jesús. Así que ve a Cristo. En Él está la justificación del alma. Solo en Él. Lo leímos en Romanos 3. No hay justo ni uno, no eres bueno, no hay quien haga lo bueno. No hay nadie que pueda decir, sí, yo sí busco a Dios, porque no hay quien busque a Dios. No puedes decir, no, yo sí entiendo la voluntad, porque no hay quien entienda la voluntad de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero somos justificados gratuitamente por su gracia mediante su sangre. Así es como funciona la salvación del creyente, amado. Yo no soy justo, yo soy injusto. El justo por los injustos, ¿no? Nos dice Pedro. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, nos dice así: el justo por los injustos. Nosotros somos malos, Él es bueno. Nosotros tenemos trapos de inmundicia,
Y mira la forma en la que funciona, la manera en la que somos justos delante de Dios. Porque Pablo nos dice en Romanos 3:10 que no hay justo ni un uno. Pero ¿sabes qué? Es cierto, no hay justo ni un uno. Pero Dios, por medio de la obra de Cristo, nos justifica. Y yo puedo decirte hoy que sí hay personas justas. No por ellos, sino porque la justicia de Cristo nos es dada. La justicia de Cristo nos es imputada. Y nosotros estamos desnudos, llenos de pecado, llenos de vergüenza, llenos de vileza, y Cristo viene y nos pone su justicia. Y ahora somos justos delante del Padre, no por nuestras obras, por las de Él. Justificados gratuitamente por su gracia. En algún momento Pablo entendió esto con mayor profundidad, hermanos. Y él dijo: los que somos verdaderamente la justificación, somos los que servimos a Dios en espíritu y no nos gloriamos de la carne. ¿Piensas acaso tú que tienes algo de qué gloriarte en la carne? ¿Tienes algo de qué confiar en la carne? Pablo tenía más, Él era hebreo de hebreos, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Tú ni irreprensible llegas ni a la mitad. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, él era fariseo. ¿Tú qué tienes de eso? ¿No eres hebreo de hebreos? ¿No eres del linaje de Israel? Ni mucho menos de la tribu de Benjamín, ni circuncidado al 8º día, ni en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible, ni en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y Pablo dice: todas esas cosas son basura con tal de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la suya. Ciertamente una cosa hago, hermanos, dice Pablo: olvido lo que queda atrás y sigo adelante. No soy perfecto aún, dice Pablo, ni lo he alcanzado aún. Solo una cosa hago: prosigo adelante, a la meta. Continúa, hermano. Continúa, hermana. Porque no eres perfecto aún, ni has alcanzado la meta aún. Pero sigamos adelante. Porque nuestra justicia no es nuestra, sino de Cristo. Amén. Oremos, hermanos. Dice la palabra de Dios: que en el Evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios nos revela por medio de la fe y se revela en nuestras vidas para la fe. El justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero hermano, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que perseveran para la preservación del alma. Así que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Gracias, Padre, porque justificados pues por ti tenemos paz para con Dios, Cristo. Gracias, porque justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Gracias, Señor, porque nuestra justicia no proviene de lo que nosotros podamos hacer o de cumplir exactamente las obras de la ley, sino que nuestra justicia proviene de ti, Señor, y por eso solo tú eres digno de recibir la gloria, Padre. Porque esta obra nadie la hizo más que tú.
porque nada en nuestras vidas será perfecto. Solo tú, Señor. Y tú nos dices tu justicia perfecta, Padre. Tú cargaste con nuestro pecado. Y en aquella cruz, tú diste la vida por tus escogidos, Señor. Tú diste la vida, Cristo, por tus ovejas, por tu pueblo, permitiendo así, Señor, que hoy seamos justos delante del Padre, Señor. Gracias, Señor. En tu nombre te damos toda la gloria, Señor. Amén y amén. Que el Señor los bendiga mucho, mis hermanos. Despedida queda la reunión de este día. Los esperamos la próxima semana a las 11 en punto de la mañana. Le damos un fuerte abrazo a nuestros hermanos y personas que nos acompañan a través del internet, y en lo que podamos estamos para servirles. Que el Señor les bendiga mucho.